¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en una lección más en esta semana titulada ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Será una lección muy hermosa. Acompáñame a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este estudio y que podamos nosotros llenarnos, Señor, del gozo de conocerte, del gozo de saber que tú eres nuestro Dios soberano, Rey del universo. Enséñanos, Señor, todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Bueno, la lección de nuestra semana es una lección muy interesante. Como habíamos dicho, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Te recomiendo a leer un salmo cada día. Empieza con Salmo número 1, como habíamos hablado anteriormente. Y si puedes, lee 2 o 3 salmos. Añádalos a tu estudio diario. Y cuando el Espíritu Santo te impresione, ora por ese salmo. Bueno, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Esta lección es una lección muy interesante. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde proviene? En realidad proviene del Salmo 137. David está reflexionando sobre el cautiverio de Israel justamente en Babilonia. Miren, ¿recuerdas tú al rey Nabucodonosor? Año 605 a.C. atacó a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Se llevó a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Volvió, sí, nuevamente en el año 568, 587, destruyó también la ciudad, pero muchos de los judíos fueron llevados cautivos. Así describe David justamente en este libro de los Salmos y está reflexionando sobre aquella experiencia junto a los ríos de Babilonia. Vamos a leerlo. Salmo 137, empezamos en el verso 1, nos dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es esto. Aquí nosotros podemos hacernos una idea. Hay maldad alrededor de ellos. Hay idolatría. ¿No es cierto? Los falsos dioses predominan por donde quiera que están ellos ahí en Babilonia. Y el verso 4 nos dice, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra extraña? Y aquí en medio de ese mal, en medio del sufrimiento de Israel, los babilonios dicen, cantadnos, cántenos una canción, canta una de esas canciones de Sión. Y entonces en ese contexto, se hacía justamente la pregunta de nuestra lección. ¿Cómo decía? ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? En otras palabras, en medio del mal, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio del dolor de estar lejos de su hogar, ¿cómo podemos nosotros cantar canciones del cielo? ¿Podemos sentirnos nosotros identificados también con ellos? ¿Se han puesto a pensar? Nosotros estamos en una tierra extranjera. Los males de Babilonia están a nuestro alrededor. Reina alrededor nuestro, ¿qué cosa? La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo? ¿Cómo podemos cantar canciones del cielo? ¿Cómo podemos hacerlo estando nosotros en una tierra extraña? Y miren, aquí la lección del sábado nos da un párrafo muy interesante que he marcado allí. Dice, por eso los salmistas se sienten a veces perplejos. ¿Quién no? Ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno. Pero entonces aquí en la lección nos muestra algo, ¿no es cierto? El salmista dice que miró más allá del mundo. ¿Y a dónde miró? Pues dice que él mira al santuario y en el santuario encuentra allí al Dios soberano que reina. Amén. Bueno, nuestra lección del día domingo, titulada Los días del mal,
pues nos hablan realmente de un título que no es tan alentador, ¿verdad? Los días del mal. Pero en el Salmo 74, David suplica a Dios. Aquí nosotros vemos que nos invita a leer el Salmo 74. ¿Y qué es lo que hace David en el Salmo 74? David tiene una expresión de súplica. Es una expresión muy interesante. Allí David habla, Dios dice, levántate, oh Dios, defiende tu causa. ¿Qué está diciendo David realmente? Lo que está diciendo es que en medio del mal, Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, está diciendo que el honor de Dios está en juego. ¿Lo puedes ver? Vemos que aquí hay más que realmente nuestra propia salvación personal. Cuando David describe aquí justamente en este salmo, hay algo más que realmente la prosperidad del pueblo de Israel. Ahí está el honor de Dios. Así que mientras que reine el mal, mientras la maldad sea dominante en nuestro mundo, mientras haya sufrimiento, mientras haya angustia, mientras haya dolor, mientras haya guerra, la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Si Dios es todopoderoso, como dicen, ¿por qué no lo impide? Si Dios es amor, como dicen, ¿por qué lo permite? Y el salmista señala que en medio de todo esto, Dios tiene un calendario divino y la justicia reinará. La rectitud triunfará sobre la maldad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Vamos nuevamente a nuestra lección y leamos realmente este segundo párrafo. ¿Y qué es lo que nos dice aquí justamente en el día domingo? Tú que me estás siguiendo con tu lección allí física. Vamos a ver algo que he resaltado acá el día domingo. Dice, el concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que en un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios amenaza estas promesas divinas. En otras palabras, las naciones del mundo han invadido la herencia de Dios. ¿Y cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia de Dios? La herencia de Dios es su pueblo. La herencia de Dios es su mundo. Así que ves el mundo en maldad, lleno de maldad, pero recuerda, un día la herencia de Dios, como dice justamente el libro de Miqueas, el primer dominio será restaurado. ¿Y cuál es ese primer dominio? Estamos hablando sobre el Edén. El Edén será restaurado, como dice 2 de Pedro 3:13. Y más adelante menciona, ¿no es cierto? Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, a pesar de este mal, podemos nosotros confiar en Dios. Nuestros corazones pueden confiar. El honor de Dios, recuerda, está en juego. La lección nos invita a leer el Salmo 79. Leámoslo juntos. Salmo 79, versos 5 y 6. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y el verso 9 nos dice, ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y aplácate sobre nuestros pecados por amor a tu nombre. En otras palabras, el honor de Dios está en juego. ¿Lo vemos allí? Cuando el malvado oprime al justo, cuando el mal domina sobre el justo, cuando el error domina sobre la verdad, el nombre de Dios es profanado y el honor de Dios es realmente manchado. Así que lo que David nos está diciendo es, Señor, levántate. Señor, vindica tu santo nombre. ¡Wow! Un párrafo muy hermoso realmente acá que vamos a leer en la lección del día domingo. En una forma más clara, dice, al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acusaciones de quienes profesan el nombre de Cristo? En otras palabras,
cuando como cristianos nosotros comprometemos nuestra integridad, como cuando cristianos traicionamos nuestra vocación. Nosotros que nos hacemos llamar cristianos damos la espalda a lo que es correcto y nos rebelamos en contra de Dios. Eso deshonra a Dios. Eso realmente, como lo dice, mancha su nombre. Así que David está diciendo en medio del mal, manténme firme, Señor. Manténme firme en medio del mal. Mantente fiel a la justicia en medio del mal. Vive una vida que honre a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Nuevamente, vamos a nuestra lección. Avancemos al día lunes, titulado A las puertas de la muerte. ¿Cómo podemos relacionarnos con la muerte? Quiero que me acompañen y vamos a leer el Salmos 88. Y miren lo que nos dice aquí. Porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Soy contado con los que descienden a la fosa. Soy como hombre sin fuerza, libre entre los difuntos, como los muertos que yacen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos y que son cortados de tu mano. Entonces, ¿dónde está Dios? David está diciendo, estoy al borde de la muerte. Mi fuerza se ha ido, Señor. Pero fíjate en lo que dice ahora más adelante en el verso 11. Vamos a leerlo. ¿Será cortada en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en la perdición? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración sale a tu encuentro. Qué hermoso, ¿verdad? David está diciendo aquí, mira, cuando mi fuerza se ha ido, cuando la enfermedad afecta mi cuerpo, cuando la enfermedad literalmente destroza mi cuerpo. ¿Qué dice David? David dice, Señor, te he clamado a ti. Y a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor mío, confío en ti hasta el borde de la muerte. Nunca renunciaré a mi fe en ti, Dios, porque tú estás presente y has estado presente conmigo siempre. Y miremos esto mismo en el Salmo 102, empezando en el versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. David está diciendo, Dios, incluso cuando mi fuerza está desmayando, incluso cuando estoy dando mi último respiro, Dios, todavía confío en ti. Frente a la enfermedad, frente a la dolencia, frente a la muerte, frente a los días acortados, aun cuando mis días son días de sombra, Dios, aún confío en ti. Y el Salmo 88, miren lo que nos dice acá, algo tan hermoso. ¿Mostrarás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en la perdición? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Qué interesante lo que nos dice el salmista aquí, ¿verdad? Ante la muerte, David habla de la bondad de Dios, habla de la fidelidad de Dios, habla de las maravillas de Dios. Bueno, y me gusta lo que dice el penúltimo párrafo de la lección de este día lunes. Vamos a leerlo juntos. Dice, en el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. A pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a Él. Aunque sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación. Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. En esta vida, tú y yo vamos a pasar por sufrimientos, vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por dolores, vamos a pasar por penas. Veremos literalmente la muerte a nuestro alrededor. Nuestros amigos serán afectados, nuestros familiares serán afectados por cáncer, por enfermedades. De hecho, justamente mientras estoy grabando este programa, un amigo muy querido acaba de recibir la noticia de que su abuelito, que fue como un padre para él, acababa de fallecer. Y por circunstancias difíciles,
realmente no podrá estar ni siquiera en su funeral o en su entierro. Mis hermanos, miren, vamos a ver sufrimiento y angustia, muerte a nuestro alrededor, pero podemos confiar. Confía en el Señor, confía en el Dios de las maravillas, confía en el Dios de la bondad amorosa, confía en el Dios que nunca nos abandonará. Confía en el Dios que está siempre a nuestro lado. Amén. Amén, gloria a Dios. Continuemos con nuestra lección. Bueno, yendo al día martes, ¿dónde está Dios? Un título muy interesante nuevamente. En otras palabras, confiar en Dios cuando parece que Dios no habla o no oye. Y yo quiero invitarlos a que veamos el Salmo 42. Vamos a ver aquí cómo nosotros podemos confiar en Dios, incluso en momentos en los que Dios parece guardar silencio. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David está diciendo, mira, así como el ciervo respira con dificultad en sus pulmones en un día caluroso y anda realmente balbuceante buscando un arroyo cristalino para beber agua, así también, mi Señor, mi corazón suspira por ti. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Dicen, ¿dónde está tu Dios? Los malvados dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no se levanta y hace algo por ti? Pero David está diciendo, Dios, confío en ti. Mi alma anhela tu presencia. Mi alma anhela la presencia de ese Dios vivo. Y luego él añade en el siguiente versículo 4. Miren lo que nos dice. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, porque yo fui con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza. En otras palabras, David está diciendo aquí, Señor, yo te alabo, Señor, a pesar de todo lo que me rodea. Voy a la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? El tabernáculo de Dios, la morada de Dios, el santuario de Dios. Así que David está diciendo, miren, miro hacia arriba. No me quedo mirando hacia abajo, yo miro hacia arriba. No me quedo mirando las cosas que me rodean. Todo lo que está alrededor está lleno de ¿qué? De maldad, de angustia, de dolor, donde hay guerras, caen bombas, donde sufren realmente los inocentes, donde hay tornados, hay huracanes, hay incendios, hay inundaciones, donde hay hambruna, donde hay enfermedad, donde hay sufrimiento, donde hay muerte. David dice, eso no es mi enfoque. No, yo no estoy enfocado en estas cosas. Dice, estoy consciente, sí, de todas estas cosas que están sucediendo a mi alrededor. Pero mi atención, dice David, se centra en Dios. Mi atención se centra en aquel que está en el tabernáculo, porque aunque esté en silencio, aún puedo verlo. Amén. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Bueno, aquí realmente podemos nuevamente ir a nuestra lección al día miércoles. ¿Ha fallado para siempre su promesa? La lección del día miércoles. La fe en las pruebas de la vida, justamente. ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con esto y qué es lo que dice aquí? ¿Qué experiencia está viviendo el autor? Pues yo creo que podemos nosotros verlo en el Salmo 77 que nos habla aquí. Y recordamos que todo el Salmo 77 habla realmente de ¿qué? Habla de pruebas, habla de retos, habla de dificultades, pero habla del Dios que está presente siempre en cada prueba. Y aquí se hace una pregunta. ¿Qué sucede cuando hay pruebas? Leámoslo en el Salmo 77. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pero luego llega el verso 13. Y miren, estos salmos pueden comenzar con este lamento. Pueden empezar con emociones, yo diría crudas, desde las entrañas. David lo está diciendo, pero miren lo que dice el verso 13. Oh Dios, en santidad es tu camino.
¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. David dice, a pesar del mal, a pesar de la maldad, a pesar del sufrimiento que nos rodea, Dios ha guiado a su pueblo siempre. Ha sido su fuerza, ha sido su defensa, ha sido su refugio, ha sido su roca, ha sido su fortaleza. Y David dice, lo veo, ¿en dónde? Lo veo y lo experimento en tu santuario. Experimento tu presencia. Cuando todo lo que te rodea no es favorable, cuando el viaje de tu vida se siente largo, cuando el camino es duro, cuando te encuentras en el valle oscuro, o cuando la montaña es demasiado alta para subir, o cuando alrededor tuyo hay enfermedad, hay sufrimiento, hay muerte, recuerda, dice el salmista, Dios está allí. Sigue Dios en su trono. Todavía Dios está en su santuario. Su presencia estará contigo por siempre. Él te sacará de esto porque Él es un Dios todopoderoso, omnipotente. Amén. Y yo digo amén por eso. Bueno, sigamos leyendo y ahora veremos el día miércoles. Vamos a ver un párrafo que he subrayado acá, que me parece muy interesante. Leámoslo. Dice, la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, como Job. Se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. Vemos que Dios no explica al salmista todo lo que le está sucediendo. Y no le da tampoco una respuesta detallada a las preguntas que él hace. Pero Dios hace esto. Él le da la confirmación al salmista de que Dios es fiel. Le confirma, Dios es fiel. Y Dios no permitirá que su siervo viva sin el conocimiento de su presencia permanente. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Bueno, sigamos con nuestra lección y estamos llegando al día jueves para que los justos no sean tentados. Para que los justos no caigan en tentación. Y plantea algunas preguntas muy serias justamente esta lección del día jueves, ¿no es cierto? ¿Qué hacer cuando el mal prospera? Cuando el mal parece prosperar a tu alrededor, ¿cómo tú manejas esa situación? Cuando los malvados realmente se regocijan y parece que les va muy bien, inclusive en sus riquezas, en sus negocios, ¿qué haces? ¿Por cuánto tiempo van a triunfar los malvados? El salmista llega a la conclusión y responde realmente a estas preguntas en el Salmo 73. Te invito, vamos a leerlo juntos. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Qué importante esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en el verso 16. ¿Cómo es que tratamos de entender esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cómo puedo relacionarme con este mal que está sucediendo? ¿Cómo puedo relacionarme con el sufrimiento en esta vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Mira lo que nos dice el verso 16. Cuando pensé para saber esto, o sea, quiere decir, cuando el salmista meditó en esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces, dice él allí, entendí la postrimería de ellos. David está diciendo aquí, el mal, este mal que está a mi alrededor, esta maldad que prevalece a mi alrededor, estos desastres naturales, estas guerras, estas enfermedades, estos sufrimientos, estas muertes. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Dónde está Dios? Pero miren lo que dice después. Luego dice, me quedé perplejo. O sea, todo eso lo entendí cuando fui a donde dice el salmista, al santuario. Y vi a Dios allí sentado en su trono. Allí por fe reconocí que podía confiar en Dios, que estaría a mi lado en cada dificultad, en cada pena. Nunca me había dejado y nunca me había abandonado. Allí reconocí que un día llegaría el final del mal, el fin de la maldad,
el fin de la injusticia, el fin de la guerra, el fin del sufrimiento, el fin del hambre y el fin del dolor. Escúchame, un día se acabarán todas estas cosas. Y puedes tú mirar el santuario y puedes reconocer que esta vida no es todo lo que realmente importa. Y puedes tú vivir en confianza de que Dios está allí en control de todo. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. Vamos nuevamente a nuestra lección. Y hay un último párrafo en el día jueves que me gustaría leer. Dice, el salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios, y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿verdad? La perspectiva espiritual nos permite ver el final y el triunfo de Dios. Y por último llegamos a nuestra lección del día viernes. Y vemos una declaración bastante hermosa y notable que escribe la sierva del Señor y me gustaría que la leamos juntos. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. No sé por lo que tú estés pasando hoy, mi amigo, mi amiga, pero esto sí sé. Dios está allí. Dios no ha abandonado su trono. El trono no está vacante. Dios todavía se sienta en su trono. Su amor se ha derramado hoy sobre ti. Desde su presencia te fortalece. Dios desde su presencia te animará en las pruebas de esta vida. Y un día no muy lejano vendrá a poner final al mal. Y esa es una buena noticia. Que el Señor te bendiga y te acompañe en esta vida. Confía en el Señor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta hermosa lección. Gracias por este estudio que nos anima en las dificultades de esta vida. Y nos recuerda de que tú estás en tu trono. Tú, Señor, reinas. Tú eres un Dios soberano y tú estás pendiente de cada cosa que nos sucede. Y estás allí siempre para levantarnos, para animarnos en esta vida, porque tú quieres salvarnos. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te acompañe en tu vida diaria. Amén.